voy a pedir a todos los que nos quedamos aquí que vayamos al libro de Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11. Y vamos a leer solamente algunos versículos, poniéndolo como fundamento para lo que el día de hoy se compartirá. Juan capítulo 11, versículo 1, si nos ponemos de pie, dice la palabra del Señor, dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le ungió los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y después vamos al versículo 10. Dice: pero el que anda de noche tropieza. Perdón, el 11 dijo: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Y dice, entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Pueden tomar asiento, hermanos. Y bueno, lo que quiero compartirles el día de hoy es acerca, muchas veces, del costo que tenemos por vivir nuestra vida tan aprisa. ¿Por qué? ¿Y por qué empecé con este versículo? Bueno, con estos versículos de la palabra, de la Biblia. Porque los tiempos de Dios y los tiempos de nosotros son totalmente diferentes, y ello ya lo hemos visto constantemente, ¿cierto o no es cierto? Los tiempos de Dios se manejan en una dimensión totalmente diferente a la de nosotros. Y el ejemplo que quería poner precisamente como fundamento es esta parte de la palabra. Aquí dice la palabra que Jesús estaba predicando, ¿en dónde? En Betania. Y dice que en ese momento se acercaron, mandaron Marta y María a avisarle que Lázaro, alguien a quien amaba él profundamente, estaba enfermo. Y estaba tan enfermo que estaban preocupadas Marta y María de que él pudiera partir o que pudiera morir. Y dice la palabra que el Señor Jesús, cuando escucha a los mensajeros, en ese momento, ¿cuál es la actitud que él toma? ¿Se preocupa? ¿Se acelera? ¿En ese momento deja todo y decide ir a buscar a Lázaro? No. Dice la palabra que él, aún escuchando esto, todavía se quedó 2 días más. 2 días más. Imagínense que ustedes, hay una historia que me contaron hace tiempo, donde llegan unas personas, su hijo, un matrimonio que tiene su hijo muy enfermo y necesitaba una operación urgentemente. Dice que llegan, lo meten bueno, ya estaba constantemente en consultas, ya un médico ya llevaba su seguimiento, y ellos lo llevan porque ya está muy grave el niño, lo llevan al hospital, y en el hospital los hacen esperar. ¿Por qué? Porque decían: es que el doctor no se encuentra. Obviamente, dice, ya le llamaron, sí, ya le llamamos, ya esto, ya lo otro, ok. Pero pasaba el tiempo y el doctor no se presentaba. Entonces los papás empiezan a murmurar entre ellos diciendo: ¿qué doctor tan más inconsciente? Sabiendo que nuestro hijo está enfermo y él sabe la enfermedad, ¿sí? ¿Por qué no llega? Y empiezan a reclamarle al hospital y a decir que él era inconsciente, pero nadie más, ningún otro médico podía operarlo de esa situación que el niño tenía. Pasan unas horas y llega el doctor.
llega el doctor apresurado y en esos momentos dice que le empiezan a reclamar los padres. Pero él no hace caso, sino que se apresura y se mete al quirófano. Obviamente los padres siguen reclamándole a los enfermeros, a todos los que están ahí. Y en esos momentos le dicen, les vamos a comentar por qué el doctor no podía llegar. Le dijo, ¿por qué? Dice, porque él estaba en un sepelio en estos momentos. Dice, ¿pero qué era más importante, su muerto? Y le dijo, sí, porque al que estaba enterrando era su hijo. Dice, y tuvo que dejar todo para venir y atender a su hijo. Y a veces no entendemos, muchas veces, que hay ocasiones en que hay prioridades. Hay prioridades. Y aquí estamos viendo nosotros que el Señor Jesús está entendiendo que lo que va a suceder con Lázaro, dice, esta enfermedad no es para muerte, pero sucede lo contrario, se muere, ¿no? Se muere físicamente. Pero dice que él necesitaba mostrarles el poder que estaba en él. Necesitaba mostrarles quién era él. ¿Y qué era lo que sucedía? Él entendía los tiempos, entendía lo que iba a suceder. Hay una historia, ¿cuántos han visto, cuántos les gusta el cine? ¿A cuántos les gusta el cine? ¿No les gusta el cine? Ok. Hay una película que se llama Interestelar que salió algunos años. ¿Sí la llegaron a ver? ¿Sí? Bueno, los que ya la llevaron a ver, pues ya van a saber, ¿no? Bueno, para no hacerse las más largas y para que entremos ya en materia. Dentro de la película se maneja que el planeta está en sus últimas. El planeta, el núcleo de la Tierra se está creciendo, la Tierra se está destruyendo, cambio climático, hace mucho sol, ya no se puede sembrar, ya no esto, ya no lo otro. O sea, el planeta se está destruyendo por completo. Ellos y los científicos, los de la NASA y todos los científicos espaciales, pues andan en busca de un planeta que pudiera estar de acorde para que pudiera, en ese lugar, en ese planeta, pudiera existir la vida, pudiéramos seguir existiendo. Para no hacerse las más largas, mandan una misión específica a ese planeta, pero resulta que por cuestiones de la física, ¿sí?, en ese planeta, ¿qué era lo que sucedía? Que no me acuerdo exactamente porque no soy científico, pero resulta que si ellos descendían, la misión que iba a ese lugar para checar, descendía al planeta y pasaba una hora, en el planeta era una hora que pudiera pasar, pero fuera del planeta pasaban 7 años. Para los que estaban en el planeta era una hora la que estaba pasando, pero fuera del planeta eran 7 años. O sea, que ellos tenían una hora para poder resolver, no me acuerdo qué era lo que tenían que hacer ahí, y después de eso salir. Pero resulta que, pues, les pasan ciertas cosas y resulta que no salen en una hora. La persona que se queda en la nave espacial esperándolos, cuando ellos regresan, resulta que habían pasado, no me acuerdo si eran 14 o 20 años. Para ellos habían pasado 2 horas, pero para el que estaba en la nave habían pasado más horas. Y cuando lo encuentran, ellos seguían normales, pero el otro seguía ya más viejo, más acabado. ¿Y qué es lo que quiero hablarte con esto hoy? Hoy en día nosotros vivimos en un mundo que está muy acelerado. Precisamente el viernes que estábamos platicando, bueno, que estábamos en el servicio, en el salón, el apóstol comentaba que en Panamá la vida es más, ya iba a decir la vida es más sabrosa, ¿no? Pero no, que la vida es más tranquila. Decía que las cosas, los panameños viven en otro ritmo diferente al de nosotros, que viven las cosas muy tranquilo, que todas las cosas muy... Y me ponía a analizar, o sea, cuando estaba viendo lo de la prédica y estaba escuchando al apóstol, dije, bueno, pues, o sea, parte de lo que me está diciendo el apóstol es parte de lo que yo quiero compartir el día de hoy. O sea, que nosotros vemos o estamos en un sistema que nos está acelerando tanto, nos acelera tanto, que muchas veces por ese aceleramiento no nos damos cuenta que las cosas más valiosas se pasan. Y cuando volteamos hacia atrás, nos damos cuenta que no disfrutamos de la manera en que tendríamos que haberlo hecho. ¿Por qué?
porque empezamos a entrar en un ciclo de aceleramiento tal que lo más importante lo hicimos a un lado, por cosas que no tienen importancia. Incluso hay un punto, cuando el internet se creó, me acuerdo, ahora sí que me van a decir viejito, ¿no? Pero pues ya tengo algunos años, yo soy ahora sí que del milenio pasado. Yo nací en el 74. Yo me acuerdo que cuando entré, yo me acuerdo que estaba yo estudiando la vocacional, y en esos tiempos era cuando ya estaban enseñando, teníamos las computadoras, pero pues, los monitores eran los monitores grandotes. Era por el sistema operativo, no existía Windows como hoy en día. Todo era por el sistema operativo, todo eran comandos. Tú tienes que ir aprendiendo a través de comandos. Pero, ¿qué era lo que se estaba manejando en esos tiempos? Que el internet nos iba a resolver la vida de una manera en la cual nosotros ya no tendríamos que estar tan acelerados. Eso era lo que decían en esos tiempos, que nos iba a resolver las cosas, que ya nosotros íbamos a estar viviendo más tranquilamente. ¿Y qué era lo que ha pasado? Que ha sido todo lo contrario. Entre más tecnología avanza, menos tiempo tenemos. Menos tiempo tenemos. ¿Por qué? Porque estamos sumergidos tanto en el internet, estamos sumergidos tanto en el celular, en la computadora, que perdemos de vista lo más esencial. Perdemos de vista lo más esencial. ¿Por qué se lo digo? Ahorita no está Daniel, ¿no? Pero me va a regañar después si ve la prédica. Pero yo lo veo con mi hijo. Ahorita que él se acaba de fracturar el brazo, o sea, esta generación vive tan acelerada, se fracturó el brazo, ¿no? Y resulta que ahora, pues obviamente me dijeron en la escuela, cuando lo llevé, la maestra me dijo, no, la directora dijo que no puede venir a la escuela. Dice, porque no vaya a suceder un accidente, que los niños son tan atrabancados, todo eso, que lo vayan a lastimar. Bueno, ok, ya no viene a la escuela. En el fútbol, pues obviamente no lo puedo llevar. Él entrena 3 días a la semana, entrena lunes, martes y jueves y juega los sábados. Pues tampoco puede entrenar. En los viernes, ahora sí que estoy hablando toda su agenda que tiene Daniel. Los viernes viene a clases de música, viene a clases de piano, de teclado. Tampoco puede venir. Y los lunes y los miércoles va a clases de inglés. A ese sí no he ido, ahora sí, ¿para qué les miento? No he ido a hablar con la maestra, ¿no? Pero ya dije, el lunes voy a hablar con la maestra. Pero cuando él me dice, ¿y ahora qué hago? Y te empiezas a dar cuenta que las generaciones de hoy en día están tan aceleradas que necesitan estar haciendo algo para no sentirse mal. Porque hoy en día, si te quitan el celular, yo les haría una propuesta. Quédense un día sin celular. ¿Cómo estarían ustedes? Me decía una vez Daniel también de esto. Él agarraba y me decía, ¿cómo ustedes? Así me lo cuestionó, me dijo, en tus tiempos, papá, ¿cómo ustedes podían vivirse en el celular? Pues sí, porque en mis tiempos, en los 80s, cuando era niño, en los 90s, cuando era joven, ya en los 2000s ya estaba ya más adulto. Pero en aquellos tiempos nosotros vivíamos perfectamente, los que tenemos más de 40 años, vivíamos perfectamente incomunicados. Porque si tú te salías de tu casa, pues todos los que estaban en la casa tenían la fe y la esperanza de que tú fueras a regresar. Porque no tenías celular, no tenías forma de cómo comunicarte, tenías la fe y la esperanza de que fueras a regresar. Obviamente empezaron a existir las cabinas telefónicas y pues ya agarrabas y llegabas con tus moneditas, le metías las moneditas y te podías comunicar. Pero cuando ibas a una cabina telefónica, luego a veces te tenías que esperar porque había como 5 antes que tú que también querían hablar por teléfono. Hoy en día tú tienes tu teléfono, si tienes crédito pues ya lo hiciste, si no tienes crédito pues ya te amolaste, ¿no? Pues hoy en día agarras tu celular, dices, pues me voy a comunicar con tal fulanito y perenganito. ¿Y qué pasa cuando fulanito o perenganito no te contestan luego? ¿Cómo te pones?
Y más cuando son novios. De repente fulanito y perenganito no te contestó. Quieren que te conteste, además le están mandando el mensaje y ya prácticamente quieres que telepáticamente ya te esté contestando, ¿no? Y si se tarda 15 minutos, ya lo primero que dices es que ya no me quieres. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo que está muy acelerado. Y hay unas estadísticas, bueno, como te decía del internet, había mucho optimismo, pero sucedió todo lo contrario. Vivimos más acelerados. Pensamos que todo, sí, las cosas son más eficientes, tendríamos más tiempo para disfrutar de la vida, pero la realidad es que trabajamos más horas que nunca. Hoy en día trabajamos más tiempo, es más, incluso por tu mismo trabajo y porque como estás conectado, muchas empresas te dicen, bueno, ya te vas a ir a tu casa, pero sigue conectado. Porque si necesitamos algo, necesitamos que a la hora que nosotros te necesitamos nos contestes. Entonces dices, pues no, que la tecnología te iba a simplificar más las cosas. Y hoy en día no sucede así. Hay un estudio que hizo Microsoft en 2023 que reveló que antes del internet y antes de toda la tecnología que teníamos, nosotros como seres humanos podíamos estar en una clase, en una plática, y la persona podía estar atenta 12 segundos escuchándote claramente. Pero ahora a través de la tecnología, esos 12 segundos se han reducido a 8. O sea que cuando yo estoy platicando con alguien, como por ejemplo ahorita, les estoy compartiendo, hay muchos de ustedes que después de 8 segundos se desconectaron por X y Y cosa, y luego se vuelven a conectar a la predicación. ¿Y cómo se los compruebo? Porque muchas veces cuando yo tengo discípulos o estoy dando clases, les pregunto, ¿qué fue lo que se predicó la semana pasada? Y empiezan allá a ver los 12 segundos que puse de atención de qué fue lo que se predicó. No, me desconecté, no. Bueno, entonces otro, ¿no? Y empiezas a manejar todo eso. Pero está comprobado que se ha reducido. Hay otro estudio de una institución americana que dice que el 73% de las personas experimentan un estrés que afecta a su salud física. El 77% de las personas están estresadas y es algo que afecta a nuestra salud física. Pero que el otro 23% vive en un estado constante de estrés. O sea, hay un 77% que presenta estrés que no es tan constante, pero hay otro 23% que está en un estrés constante. Hoy en día, una de las enfermedades que está permeando en la humanidad es la ansiedad, el estrés y la depresión. Y todo esto debido a una situación donde vivimos en un mundo que está acelerado, Estamos constantemente en un aceleramiento. La prisa o el aceleramiento no afectan solamente a nuestras relaciones y productividad, sino también afecta a nuestra espiritualidad. Porque si yo les preguntara ahorita, ¿cuánto tiempo le das tú a Dios para leer la Biblia a diario o para orar o para tener comunión? ¿Cuánto tiempo le das a Dios? Hay muchos que cuando yo les digo, te dejo tarea de la palabra, y cuando llega la siguiente semana le digo, ¿hiciste tu tarea? No. ¿Por qué? Porque tuve muchas ocupaciones. Y lo preocupante es eso, porque deja de que te estés desconectando de tus seres queridos. El que tú te estés desconectando de tus seres queridos es un reflejo de tu desconexión con Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos a Dios como prioridad, ¿qué es lo que hace? Ahora sí que
Si lo viéramos como una empresa, si tu empresa primordial sería Dios, ¿qué estarías haciendo? Pues Dios es tu jefe, ¿no? Y si tú lo estás poniendo como lo prioritario, pues lo que te diga tu jefe, eso es lo que vas a hacer. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos poniendo como prioridad a nuestra empresa terrenal, a nuestro jefe terrenal, y ese jefe y esa empresa es lo que está dominando en nuestra vida cotidiana. Y entonces nosotros estamos respondiendo a lo que nosotros estamos viviendo terrenalmente. Pero si tú pones a Dios como tu jefe primordial, ¿qué sería lo que estaría pasando en tu vida o en mi vida? ¿No? Si nosotros seguimos con este ritmo hoy en día, y se los digo porque lo hemos experimentado, ¿sí? Lo llegas a experimentar, vamos a vivir en un mundo constantemente más estresado, con más peleas, con más irritabilidad, y eso nos va a llevar precisamente a un deterioro constante. Les decía yo a los de la clase, nosotros tenemos, si mal no recuerdo, la dopamina, que es la que nos mantiene o la que nos hace que estemos alegres, que estemos contentos, pero solamente se da en un cierto tiempo. No podemos estar todo el tiempo con esa euforia. ¿Qué es lo que hacen las drogas? Producir esa dopamina hasta un punto en que estés tan acelerado que ese aceleramiento lo que va a hacer es una afectación en tu cuerpo, en tus miembros. Y eso es lo que hacen las drogas. ¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos vivir hoy en día es en un estado de euforia constante, en un estado donde todo el tiempo estemos acelerados. Ustedes han visto una persona que está drogada regularmente, ¿cómo está? Está acelerada. Yo me acuerdo cuando empezaba mi vida en Cristo. Bueno, obviamente yo viví, pues antes de conocer de Cristo, viví en un barrio donde viví con drogas, donde viví con toda esa parte, pero nunca le había puesto atención a lo que producían las drogas. Pues ¿por qué no le había puesto atención? Pues porque estaba sumergido en eso. Pero cuando ya el Señor me rescata, y en una ocasión invito a unos compañeros del trabajo a una fiesta de mi familia, y los invité, y de repente uno llega y se pone a tomar. Está tomando, y de repente ya cuando lo veo a las 2 horas ya estaba casi que no se podía ni sostener, y de repente se me desapareció como media hora. A la media hora regresa, y regresa como si nada. Yo me quedé así, dije, ¿y este qué le pasó? Cuando voy y le pregunto, ¿qué hiciste? Pues me tuve que, para acelerarme. ¿Por qué? Porque el alcohol lo que estaba produciéndole es un estado, el alcohol lo que hace es dormirte. Y obviamente la droga lo que hace es despertarte. Entonces cuando lo vi que ya venía muy campante, lo primero que dije, ya se fue ¿para qué? Pues para seguir. Eso es lo que muchos hacen en las fiestas. Están tomando, ya se sienten así, bueno, pues van y no les voy a decir la droga, ¿no? Pero se van echando, ¿para qué? Pues para poder soportar y para poder seguir. Pero eso cuando baja, hay una afectación. Bueno, está siendo afectado el cuerpo, pero hay una afectación. Entonces, el ritmo de nuestra vida en un determinado momento va a ser insostenible. Vivimos en un mundo que celebra la velocidad, más rápido, más eficiente, más ocupado, pero este ritmo nos roba lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Nuestra relación con Dios. Difícilmente podemos escuchar la voz cuando hay ruido constante. Y eso lo vemos con Elías.
¿Se acuerdan de Elías? Elías, ¿por qué estaba en la cueva? ¿Por qué estaba subido en la montaña? Porque estaba deprimido el chavo. Estaba deprimido el profeta. Estaba en un lugar donde no quería vivir, donde esto, y dice que de repente vino una tormenta, vino un viento fuerte y Dios no estaba ahí. Vino un terremoto y Dios no estaba ahí. Y de repente vino un silbido apacible. ¿Y qué dice la palabra? Que ahí estaba Dios. Muchas veces cuando nosotros estamos en un constante ajetreo, difícilmente vamos a poder escuchar la voz de Dios. Y si la escuchamos, lo primero que te va a decir Dios es: ay, van a saber de mi edad. Bueno, ya les dije hace rato, ¿no? Te va a decir, va a llegar el Señor y te va a decir: sereno, moreno. Ah, no. Los que se rieron son de mi edad. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Había una comedia como en el 85 y había un personaje que siempre decía esa frasecita: sereno, moreno. ¿No? O sea, ¿qué es lo que implica esto? El aceleramiento lo que está deteriorando es nuestra relación con Dios. No te estoy diciendo con esto que no hagas nada, que van a decir al rato: no, el pastor me dijo que yo no hiciera nada. No, te estoy diciendo que priorices. El aceleramiento va a crear problemas en nuestra relación con los demás. Es cuando yo te pregunto a ti: ¿cuánto tiempo le das a tu esposa? ¿Cuánto tiempo le das a tu esposo? ¿Cuánto tiempo le das a tus hijos? Tiempo de calidad, porque eso es algo que me acuerdo en los cursos de matrimonio siempre nos han dicho. Porque antes decíamos: ¿cuánto tiempo pasas con tu esposa? Ay, no, pues yo todos los días que llego del trabajo, pues llegamos del trabajo y estamos ahí en la casa. No. Tiempo de calidad. Porque tú piensas que por el hecho de que ya están juntos en la casa, ya estamos pasando tiempos, pero ese tiempo que están haciendo, la esposa está en esto, el esposo está viendo la televisión, o estás en la computadora, o estás atendiendo a los hijos, pero tú tienes la idea que estás pasando tiempo. Están, pero no están juntos, unánimes. Acuérdense qué es lo que pasó en el día del Pentecostés. ¿Cuál era la característica de la iglesia primitiva para que pudiera pasar lo de Pentecostés? Que estaban juntos y estaban unánimes. O sea, tenían un mismo sentir y un mismo pensamiento. Nosotros en nuestra casa podemos pasar mucho tiempo juntos, pero no estamos en el mismo canal. Mientras que uno está preocupado por unas cosas, el otro está preocupado por otras cosas. Y estamos pasando tiempo juntos, pero no somos uno. Podemos llegar con Dios y decirle: Señor, oré en la mañana. Y sí, te levantaste, abriste los ojos y dijiste: gracias, Señor, por otro día más de vida. Ahí te ves, ¿no? Y en ese momento tú le dijiste: es que yo oré y le di gracias a Dios. Pues sí, le dices gracias a Dios, qué bueno. Pero ¿qué te dijo Dios? ¿Qué te dijo Dios? ¿Y por qué no escuchamos a Dios? Porque estamos tan acelerados, preocupados por muchas cosas. Y por último, vamos perdiendo nuestra relación con Dios, vamos perdiendo nuestra relación con los demás, y lo otro, vamos perdiendo la relación con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el mundo nos está moldando a una identidad que no es la de nosotros. Porque el sistema del mundo lo que quiere es que nos amoldemos a una identidad que va total y absolutamente en desacuerdo con nuestra identidad con Dios. ¿Por qué? Les decía hace rato en la clase,
Le dije, dependiendo del lugar donde yo me encuentre, es la forma en la que yo me voy a comportar o me voy a dirigir. Pero hay algo que no debe de cambiar. Y eso lo aprendí precisamente del apóstol Jorge. Él decía, cuando yo llego a la iglesia, yo soy el apóstol, ¿no? Es lo que yo le decía a los hermanos, yo cuando llego a la iglesia yo soy el pastor. Pero cuando yo llego a mi casa, yo no puedo seguir con la misma función de pastor. Mi función cambia. ¿Por qué? Porque yo, ni modo que la pastora llegue y me diga en la casa, pastor. Ni modo que llegue mi suegra y también me diga, pastor. O sea, dependiendo del lugar donde yo estoy, es la función con la que yo voy a estar. Incluso si yo estoy trabajando y llego a una empresa, no me van a decir pastor, ¿o sí? Tampoco me van a decir, ay, eres el esposo de Evelyn o eres el papá de Daniel, ¿o sí? No, tengo otra función. Cambia mi función. Pero hay algo que no debería de cambiar. ¿Y qué es lo que no debería de cambiar? Mi identidad. ¿Y cuál es mi identidad o cuál es tu identidad? Que somos hijos de Dios. Y eso es lo que no debe de cambiar, pero eso es lo que está cambiando el mundo en nosotros. Eso es lo que está cambiando el mundo en nosotros. Porque yo llego al trabajo y me empiezo a comportar como el mundo. Y estoy tomando una identidad del mundo y no la identidad que yo debo de tener. Si a lo mejor soy el jefe, si a lo mejor soy el empleado, si a lo mejor soy esto, pero lo que soy no debe de cambiar. Igual en mi matrimonio. El mundo, si yo me dejo permear por la cultura del mundo, el mundo va a distorsionar lo que yo debo de ser como esposo y lo que debo de ser como padre. Pero si yo entiendo que Dios formó todas esas funciones, porque las formó Dios, porque el que formó el matrimonio fue Dios, el que formó la paternidad es Dios, el que formó el trabajo fue Dios, ¿sí? Porque todos piensan, ay, ¿a poco Dios hizo el trabajo? Pues sí. Le dijo al hombre, yo te he puesto todo esto, pero a tú administralo. Ahora tú trabaja, manténlo, ¿no? Haz lo que crezca. Entonces, ¿quién creó el trabajo? Pues Dios. Entonces, si Él formó todas estas cosas, y para yo no perder mi identidad de lo que soy, ¿yo con quién tendría que ir? Para saber qué es lo que tengo que hacer y dónde tengo que estar. Por eso el Señor Jesucristo, cuando van con Él y le dicen, Lázaro está muy enfermo, pues conforme al sistema del mundo, se hubiera salido, dejado todo el Señor Jesucristo todo y se hubiera ido corriendo a buscar a Lázaro, pero Él dijo no. Hay un propósito. Él lo dijo claramente, hay un propósito. Hay un propósito. Esta enfermedad no es de muerte. Y después de 2 días le dice, Lázaro duerme. No le dijo que estaba muerto, ¿sí? ¿Por qué? Porque Él está llamando a las cosas como Dios se las está mostrando. Para Él, Lázaro no estaba muerto, estaba durmiendo. Pero para el sistema del mundo, Lázaro estaba muerto. ¿Cuáles son las dos perspectivas? ¿Cómo estamos viendo las cosas? ¿Cómo las veo yo? Hace rato decía el apóstol cuando estábamos orando, y eso es algo que nos pasa a todos. De repente ya no tenemos dinero, los recursos, ¿y qué es lo que hacemos? Conforme al sistema del mundo, nos metemos en muchas deudas. Y eso nos pasa. Pero ¿qué pasaría si nosotros empezamos a ver conforme a los ojos de Dios? Dice que Él supliría todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Pero estamos metidos en un sistema que nos lleva al aceleramiento.
Y el aceleramiento nos mete en problemas. Y créanme que yo soy el primero en reconocerlo. Porque tú ves de una manera y Dios ve de otra manera. Los hombres vieron a un hombre muerto. El Señor Jesús vio a un hombre dormido. Y tanto es así que cuando llega a los 4 días, ya habían pasado 4 días de que había muerto Lázaro. Y el otro día prediqué sobre esto, ¿no? Que cada uno de nosotros tiene una función. Él, ¿por qué no quitó la piedra? Porque hay alguien que tiene que cumplir con una función. ¿Por qué no le quitó las vendas a Lázaro? Porque hay alguien más que tiene que cumplir con otra función. Él no lo va a hacer todo. Él está esperando que nosotros escuchemos para que nosotros hagamos lo que Él dice y lo que nos corresponde a nosotros. Pero ¿qué es lo que pasa? Él le habla a un muerto. ¿Qué es lo que dice cuando está enfrente de la tumba? Lázaro, sal. O sea, su forma de hablar está siendo acorde a lo que él está viendo. Él no dijo Lázaro resucita, porque él dijo Lázaro está dormido. Tú cuando vas a despertar a tu esposo, que se duerme como si se muriera, ¿a poco vas y le dices, vas y lo vas a despertar y dices resucita? ¿Le dices eso? No, vas y le dices despiértate ya. ¿Qué no ves que hay cosas que hacer? El Señor Jesucristo le habló de acuerdo a lo que él estaba viendo. Él dijo, está dormido. Entonces yo tengo que hablarle al que está dormido para que se despierte. ¿No? ¿Cierto o no es cierto? En Marcos, Marcos capítulo 8, versículo 36, no lo busquen. Dice la palabra, aquí traigo, lo que pasa es que se me está cerrando ya se me está cerrando. Ya voy a terminar rápido porque se me está cerrando la garganta. En Marcos 8:36 dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? No estoy diciendo con esto que no trabajes, que no te hagas de cosas, no, simple y sencillamente, o sea, ¿por qué te afanas? Por querer tener una casa, por querer tener esto, por querer tener un estatus, si lo más importante lo estás perdiendo. Por lo más importante lo pierdes. ¿Y qué es lo más importante? Primero Dios. Gracias. ¿No son de menta? No, son de hierbabuena, ¿verdad? O sea, lo que te está diciendo Dios es, te afanas tanto por cosas que no van a trascender y lo que trasciende lo estás perdiendo. ¿Qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo nos ofrece? En Mateo capítulo 11, versículos del 28 al 30 dice, vengan a mí. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Te está diciendo, ve al mundo, ve a tu trabajo, ve con otras personas que te van a ayudar. No, te está diciendo, vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Ya tengo aquí, hermana. ¿Haz mejor? Gracias. Perdón. Y después dice algo muy importante: tomen mi yugo. ¿Qué es el yugo? Ya todos lo saben, alguien que me lo diga. Dentro de las, ahora sí que de los sembradíos, cuando está sembrando, el yugo se le llama aquello que une a los, no voy a decir la palabra porque si no van a pensar que es una grosería,
a los dos animales que van ahí, o sea, que traen el arado y que están unidos por el cuello, ¿no? Tienen un yugo que los sujeta, ¿sí? Ahora sí que voy a agarrar el micrófono. Es algo que los mantiene unidos, los sujeta del cuello y los mantiene unidos. ¿Para qué? Para que donde uno vaya, el otro lo acompañe. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo? ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde. Para poder vivir en un mundo, para poder vivir en este mundo y poder cumplir con la voluntad de Dios, lo primero que yo tengo que aprender es a ser manso y a ser humilde. ¿Por qué? ¿Qué implica esto? Implica que yo reconozco que lo necesito a Él para saber qué es lo que tengo que hacer. Tengo que unirme en ese yugo igualitario y caminar conforme a su perfecta voluntad. ¿Qué implica esto? Dice, y hallarán descanso para sus almas. ¿Qué es el alma o la mente? Es lo que está en juego. Es lo que está en juego en nosotros. Porque si nosotros, nuestra alma está fuera de la voluntad de Dios, eso implicaría que yo me estoy alejando de Él en lugar de acercarme a Él. En pocas palabras, lo que implica es que yo quité el yugo que me unía con Él y me uní en otro yugo que en lugar de acercarme a Él, lo que está haciendo es provocar que me aleje de Él. Porque ese yugo, yo decidí tenerlo. El yugo que tú quieres llevar, decides tú qué yugo llevar. Entonces, cuando tú te estás uniendo al mundo y al sistema del mundo, lo que estás haciendo es ponerte ese yugo. ¿Y qué es lo que está provocando? Que ese yugo te esté llevando a un propósito que no es el propósito de Dios. Vivimos acelerados, vivimos Hay un punto, hay otro ejemplo de la palabra, perdón, que es precisamente el de Abraham. ¿Se acuerdan de Abraham? ¿Sí o no? ¿Sí me escuchan bien o no? Porque de repente como que los escucho así. Si ven que ya se me está cerrando la garganta. Pero en el sistema del mundo, ¿qué es lo que hace Dios? Necesita sacar un pueblo, a un hombre y una mujer que pudieran escuchar su voz para romper con el sistema del mundo. Y ve a Abraham y ve a Sara. Y lo primero que le dice es: sal de tu tierra y de tu parentela, sal del mundo y del sistema del mundo. O sea, sal de ese sistema. Y en el sistema del mundo, ellos salen y le dicen: yo haré de ti una gran nación. Pero Dios se maneja en sus tiempos. ¿Por qué? Porque Dios le promete a Abraham un hijo. ¿Y cuántos años tenía Abraham cuando Dios le promete eso? 75 años. Pero conforme al sistema del mundo, Sara no podía tener hijos. ¿Cuál es la visión de Dios? Que Abraham y Sara van a tener hijos. ¿Y cuál es la visión del mundo? Sara es estéril y no puede tener hijos. Dios le habla a Abraham a los 75 años y le dice: yo te voy a dar un hijo. Pero empieza a pasar el tiempo, Sara se empieza a desesperar, cometen una locura, porque por esa locura hasta el día de hoy hay conflictos.
Y llega un momento en que le dicen, el hijo de la promesa, lo que yo prometí no era con otra persona, es con tu esposa. Y Sara o Abraham tiene a Isaac 25 años después. ¿Qué nos está hablando Dios con esto? ¿Es Dios estaba apresurado por cumplir su promesa? No. Si hubiera estado Dios apresurado, le promete y al año siguiente ya hubieran tenido el hijo. Cuando Dios le da una promesa, le dice voy a hacer una gran nación de ti y toda esa parte. Cuando Jacob entra a Egipto, dice que entraron alrededor de 70 personas. Y 430 años después, ¿cuántas personas salen de Egipto? Pero pasaron 430 años. ¿Quién quiere esperarse 430 años? No, pues no vamos a vivir tan cerca. No vamos a vivir tan cerca. Pero Dios le había hecho una promesa y pasaron ese tiempo. ¿Cómo es el sistema del mundo? Que Moisés, conforme al sistema del mundo, quiere acelerar las cosas. Y lo único que provoca es que en lugar de que se cumpla en el tiempo, se atrase 30 años más. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con esto? Ya voy a terminar porque se me está cerrando la garganta. Hay promesas que Dios te ha hecho, hay promesas que Dios me ha hecho a mí. ¿Cierto o no es cierto? Pero yo te preguntaría a ti, ¿te acuerdas de una promesa que Dios te haya hecho y que Dios no ha cumplido hasta el día de hoy? Y yo te preguntaría a ti, ¿crees que es la culpa de Dios? ¿Crees que es la culpa de Dios que esa promesa no se haya cumplido? ¿Por qué? Porque hay tiempo para todo. Y yo recuerdo perfectamente bien a los 2 años de ya casado que Dios me habló a través de un joven, bueno, ya adulto, que me habló y me dijo, Dios me dijo, me dio una palabra para ti. Dije, ¿cuál es la palabra? Tu hijo ya está. A los 2 años de casado. Daniel nació a los 9 años de casado. Pero ¿por qué Dios tendría que decirme 7 años antes de que Daniel nazca? No entendería, ¿no? Pues, si tú escuchas que dices, es que Dios me mandó a decirte una cosa, tu hijo ya está. ¿Tú qué pensarías conforme al mundo? Pues ya la hice, ¿no? Y no, nace 7 años después. Yo me podría haber desesperado, ¿no? Conforme al sistema del mundo. Incluso lo platicábamos la pastora y yo, que de repente le decía, no, si no tenemos hijos, pues gloria a Dios, y si tenemos hijos, gloria a Dios. Y si Dios nos lo va a dar, qué bueno, y si Dios no lo da, pues no, o sea, el fundamento de nuestro matrimonio no era casarnos para tener hijos. Eso es una consecuencia del propósito de Dios. Eso es una consecuencia. Y cuando Dios nos da la palabra, aún así, después cuando ya Dios nos dice de aquí a 1 año, aún con esa palabra, nosotros seguíamos todavía muchas veces dudando. Pero tienes que aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿qué implica esto? 4 cosas y con esto termino. Primero, lo primero que debemos de aprender es estar en silencio. Lo primero que tenemos que aprender es a guardar silencio
¿sí? Y estar quieto. En un mundo tan acelerado, lo primero que Dios necesita es que estés quieto y en silencio con Él. Que hagas como lo que hizo Jacob cuando el ángel peleó toda la noche. ¿Qué le dijo Jacob al ángel? No te voy a dejar ir hasta que me bendigas. Tú y yo lo que tendremos que hacer es, me voy a quedar quieto, Señor, aquí y no voy a hablar hasta que tú me hables. En cada decisión que nosotros tendríamos que tomar es, no me voy a mover, no voy a hacer algo si tú no me dices qué es lo que tengo que hacer. Porque si nos aceleramos, cometemos errores. Moisés mató a alguien y eso hizo que salieran 30 años después. Abraham se desesperó y tuvo el hijo con la sierva de Sara. Ahora sí que cuando no estamos en la voluntad de Dios, podemos cometer muchos errores. Hay otro punto muy importante. Debes de apartar por lo menos un día y un tiempo para buscarlo a Él. Hablamos sobre el sábado, ¿no? Pero dice la palabra que el Señor es el Señor del sábado. Que Él lo que está buscando es que nosotros tengamos el tiempo para buscarlo a Él. Que nosotros lo busquemos a Él. Siguiente, que nos liberemos del consumismo y las distracciones innecesarias. ¿Cuántas veces te ha pasado que vas a orar con Él y te empiezas a acordar del trabajo, y te empiezas a acordar de esto, y te empiezas a acordar de aquello, y te empiezas a acordar del otro, y empiezas con una cosa y te lleva a otra, y te lleva a otra, y te lleva a otra? Te empiezas a acordar que te peleaste con tu esposa, te empiezas a acordar que tus hijos hicieron esto y que tus hijos, y te distraes totalmente. Y por último, y con esto termino, es aprender a disfrutar los momentos. Yo me acuerdo que le decía a la pastora, cuando Daniel estaba chiquito, me decía a la pastora, es que ya quiero que camine. Le digo, no sabes lo que dices. ¿Por qué? Porque cuando están chiquitos, y ahorita veo a los bebés acá cuando están chiquitos, ¿por qué a veces te desespera? Porque no pueden hacer nada por ellos mismos y tienes que estar tú. ¿Qué te está enseñando a Dios? Que no eres tú, nada más. O sea, Dios te enseña con cada etapa de tu vida a que no eres tú. Eso es lo que te está enseñando Dios. Yo creo que yo le decía a la pastora, no sabes lo que dices, mejor disfruta el momento. Ahorita que ya está entrando de la adolescencia, pues de repente ya se nos pone medio flamenco. Y luego a veces ya me está sacando de quicio, pero le digo, Señor, enséñame a ser sabio. Ahorita que está el apóstol predicando sobre la sabiduría, digo, enséñame a ser sabio para saber qué es lo que tengo que hacer. Y aún en estos momentos, disfrutar de mi hijo. Aún en estos momentos. ¿Por qué? Porque pues, todos nosotros lo hemos vivido. Va a llegar un momento en que los hijos se van a tener que ir. Y cuando se vayan, si no disfrutaste cada etapa y no disfrutaste a las personas con las que estás, pues simple y sencillamente cuando se vayan, pues va a haber un hueco. Va a haber un faltante.
Y vas a decir en esos momentos, ¿por qué no lo disfruté? ¿Por qué no esto? Y ahora que ya no están, tienes que disfrutar cada etapa, cada momento. Y es igual en tu vida. Tienes que disfrutar cada etapa y cada momento de tu vida. Tienes que saber que tu juventud no es eterna. Tienes que saber que cuando ya llegas a los 50, pues ya empieza, decimos, ¿no? Empieza la etapa del oro. Ya oro por mis rodillas, ya oro por esto, ya oro por aquello. El otro día me fui a jugar, ya les dije que me fui a jugar un partido de fútbol rápido que ya tenía siglos que no jugaba. Y nada más por ir corriendo y di una zancada, pisé fuerte, el tendón me dolió como 3 semanas. Nada más por dar el paso. Y es cuando te empiezas a rememorar y dices, charros, antes no me pasaba esto. Pues antes. Pero los años no pasan en balde, ¿o sí? ¿Y qué es lo que tendríamos que hacer? Aprender a disfrutar. Aprender a disfrutar cada etapa. Aprender a saber que Dios es el que tiene el control de todo. Yo le preguntaba al Señor, gracias. Daniel, y se lo voy a confesar, Daniel me dice, papá, ¿por qué no me tuviste más joven? Le dije, pues mira, ¿qué te puedo yo decir? Le digo, lo único que sé es que yo te anhelaba porque Dios me había hablado de ti. ¿Por qué Dios lo hizo hasta que yo tenía 40 años? No lo sé. Lo único que sé es que cuando tú naciste fue una promesa cumplida de Dios. Es lo único que te puedo decir. Y fue hasta que yo tenía 40 años. Entonces es cuando digo, Señor, hay algo que yo le he pedido a Dios, no les voy a decir qué, pero algo que yo he orado. Y el viernes que estábamos en el servicio, que no hubo predicación porque Dios se empezó a manifestar de una manera totalmente diferente, por si alguien no viene los viernes, pues para que venga los viernes. Pero yo le he pedido algo a Dios. Y mientras que estábamos en ese tiempo, vi algo. No les voy a decir qué, pero vi algo. Pero ese algo no es mío, es de Daniel. Algo que también de repente él me ha dicho a su corta edad y que me ha dicho. Y cuando lo vi, y el Señor me dijo, esto es de tu hijo. Yo en ese momento le dije, Señor, gracias. Gracias. O sea, pero eso es algo que no se va a cumplir ahorita. Pero que así como Dios nos ha hablado y nos ha prometido, todo lo hará en su debido momento, en su debido tiempo. Pero para que se cumpla, lo que tenemos que hacer es conectarnos con Él, estar con Él. Y con esto voy a terminar ya. De un año para acá me han salido más canas de las que me habían salido en 49 años antes. Le digo, ya no me quiero ni dejar la barba porque me salen, todo esto de aquí me sale blanco, ¿no? Y les voy a ser sincero, yo dije, ¿por qué? ¿Por qué? Y ha sido por un tiempo
en el cual yo me he estresado más. Y cuando me pongo a analizar eso y a ver con Dios, le digo: Señor, ¿por qué sucedió esto? ¿Por qué has estado más acelerado? Porque no has confiado total y plenamente en mí. Dije: órales. Obviamente también es la cuestión de la edad, pero fue en un año, en menos de un año, que de repente ya de una semana para otra dije: a ver, no me rasuré. Y cuando no me rasuré, ya vi que todo esto lo tenía lleno de canas. Dije: no te pases. Dije: bueno. Entonces cuando Dios se agarra y te dice: ¿qué tienes que hacer? Relajarte. ¿Qué tienes que hacer? Confía en mí. Bueno, Señor, ya ni modo. ¿No puedes revertir las canas? Dice: no, para eso hay Just for Men. No, ¿eh? Pero digo: bueno, Señor, pues ya ni modo. ¿Ya qué le vamos a hacer? ¿No? Digo: pues también todo en esta vida termina, algún día tiene que terminar. Y eso es también lo que me estoy mentalizando, ¿eh? ¿Por qué? Porque todas las cosas, como te dije, todas las cosas que suceden en el mundo, si tú no confías en Dios, te estresan. Y después de la muerte de mi segundo hermano, porque así, ahora sí que en la cuestión de mi familia se han ido, en la cuestión de mis hermanos, ahora sí que conforme a la edad han ido partiendo, que ahorita nada más han ido dos, pero ya mis dos hermanos, los que eran más grandes, ya partieron de este mundo. Y llegó un momento, eso es una de las cosas que me estresó, porque de repente ver que mis dos hermanos, los más grandes, ya partieron, pues volteé a ver a los demás y dije: yo soy el más chico de todos ellos, pero el ver que ya no están y el ver, el pensar que en algún determinado momento, si siguiéramos ese ciclo, que sigan partiendo los demás, pues si no confías en Dios, pues como que te estresas, ¿no? Pues cuando le digo al Señor: pues estamos en tus manos. Y algo que he aprendido y que Dios me mostró, y ya con eso termino para que oremos. Póngase de pie. Y algo que me decía Dios es: ve a tu mamá. Y yo veo a mi mamá. ¿Por qué les digo vea en esta cuestión de la familia? Porque mi mamá tenía 9 hermanos. Y la última hermana que tenía en esta tierra el año pasado falleció. No, hace 2 años, perdón. Y obviamente le afectó a mi mamá porque dijo: pues, de todos los que éramos, ya nada más quedo yo. Y tú te pones a pensar y dices: bueno, hay un propósito, hay un porqué. Y empiezas a aprender sobre eso. Y es cuando le digo al Señor: no sé si yo sea el último, si fuéramos así conforme a las edades, si yo voy a ser el último en partir para ir contigo. No lo sé. Le digo: pero estoy viendo a mi mamá y le digo: es la última de todos sus hermanos. Le digo: Señor, dame la fortaleza que tiene ella. Porque a pesar de que sus hermanos han partido, sí ha llegado momentos en que se ha decaído, pero sigue firme. Y tiene 88 años mi mamá. Tiene 88 años. Y luego, no sé si fue una profecía, pero veníamos, no me acuerdo si la pastora venía, pero veníamos Daniel y yo, veníamos de un partido de fútbol de él.
¿Sí venías tú, pastora? No me acuerdo. El día que venía el señor manejando el taxista. Ah, sí. Paramos un taxi y el taxista se puso a platicar con nosotros. Y no sé por qué salió lo de las edades. Y me dice, ¿cuántos años me calculan? Yo volteaba a verlo. Unos 70 y tantos. Me dijo, no, tengo 90. Le dije, ¿tiene 90? Sí. Páseme la receta, ¿no? Dije. Y me dijo, lo que me ha mantenido así es no dejar de hacer. Porque yo podría estar descansando ahorita, pero mis hijos, mis nietos me han dicho, ya no trabajes, abuelo. Pero yo digo, no, yo no trabajo por necesidad, trabajo por hobby, que porque yo ya estoy jubilado. Y qué bueno, gloria a Dios que él tiene la oportunidad. O sea, ya terminó de, bueno, conforme al sistema, él ya tiene su pensión, ya tiene todo. Dice, yo trabajo por hobby, para disfrutar. Y empezamos a platicar y me dijo, ¿cuántos años tiene usted? No, pues tantos. Le digo, nada más que ya me veo más. ¿Y cuántos años tiene su mamá? No, pues ahorita tiene 87, no me acuerdo, algo así, ¿no? Y no sé si me profetizó, pero dije, ay, en la torre, ¿no? Le digo, no, una de mis tías de la familia de mi mamá, la más grande, falleció a los 94 años. Y mi tía falleció apenas un año y tenía 88. Me dijo, su familia es longeva y usted va a vivir 90 años. Y yo, dije, Señor, no sé si me estás hablando o me estás profetizando, no sé, pero espero vivir y tener la fortaleza, dije, que tenga el Señor, porque dije 90 años y sigue manejando y sigue. Dije, gloria a Dios. Pero me acordé de algo, y otra vez del apóstol Jorge. Me decía, como ministros, ya se los he dicho muchas veces, dice, nosotros como ministros no tenemos una edad para jubilarnos. Porque nosotros como ministros, dice, he visto a muchos ministros que se jubilan a los 70, 75 años y al año siguiente se mueren. Dije, ay no, pues no me quiero morir todavía. Y nos dijo esa vez, entonces nosotros como ministros, hasta el día que nos jubilemos es el día que nos llame el Señor delante de su presencia. Porque muchas veces nosotros estamos pensando, ¿no? Cuando estás trabajando en un sistema secular conforme al mundo, pues hay una edad para jubilarte, ¿no? Hay una edad para jubilarte. Pero algo que Dios me ha mostrado a mí específicamente, no sé si al apóstol, pero a mí me dijo Dios, el día que te jubiles es el día que te llame delante de mi presencia. ¿Cuándo me voy a jubilar? No lo sé. No tengo tiempo de jubilación. Como muchos que dicen hoy, ya nada más que cumpla mis 65 ya me jubilo. Yo le digo, Señor, yo a los 65 voy a seguir trabajando. Y si llego a los 70 y me da salud, yo voy a seguir trabajando en tu obra. Y si llego a los 80, yo voy a seguir trabajando en tu obra. Y si me da la oportunidad, mientras que yo pueda, voy a seguir trabajando en tu obra. ¿Cuándo me voy a jubilar? Pues hasta que el Señor me llame a su presencia. Ese es mi momento de jubilación. Entonces cuando le digo al Señor, ¿qué hago? Porque quiero vivir más años para alabarte y para servirte. Pues se aprende a descansar en mí. No te metas en ese sistema. ¿Es necesario trabajar? Sí. Él lo creó. Él creó el trabajo. ¿Es importante casarse? Pues sí, si Dios te ha dado la bendición de casarte, pues adelante. Si no te dio la bendición de casarte, sabes, como el apóstol Pablo. ¿Y qué hacía el apóstol Pablo? Dedicarse a la obra, ¿no? Si Dios te ha dado la bendición de tener hijos, disfruta a tus hijos.
Y después disfruta a tus nietos, pero no seas consentidor. Porque no sé qué le pasa a todos los abuelos, que cuando eran papás se comportaban de una manera y te agarraban hasta con el cinturón y ¡fum! Vas. Y ahora que son abuelos son todo amor. Entonces ya me lo cambiaron Pero estaba viendo a un neurocientífico de la UNAM y que me da una explicación científica de por qué los abuelos se comportan así con los nietos. Él decía, porque en el cerebro humano hay otra etapa, hay algo que cambia. ¿Y qué es lo que sucede? Ya no están con la responsabilidad. Mientras que tienen hijos se sienten responsables. Cuando tienen nietos ya no tienen esa responsabilidad. ¿Y qué es lo que hacen? Hacer lo que no hicieron contigo muchas veces. Disfrutarte por el aceleramiento. Y entonces, ¿qué es lo que hacen con los nietos? Disfrutarlos. Lo que no pudieron hacer con los hijos por estar acelerados, lo están haciendo con los nietos. Entonces yo te diría a ti, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos el chip y escuchamos a Dios y disfrutamos? Y disfrutamos. Entonces, hay consecuencias de vivir aceleradamente. ¿Y cuál es una de esas consecuencias? Que tu vida se va a pasar así y no vas a disfrutar cada etapa, cada momento. Y Dios algo que nos dice es: yo te traje para que seas bendecido. Yo te traje, sí, dice, en el mundo tendréis aflicción, pero que te dice Dios: confía. En todo lo que tú vas a atravesar yo ya lo vencí. Yo ya te doy la victoria. Entonces cuando le digo al Señor: ayúdame con Daniel, porque ya está entrando en la etapa, y le digo: yo quiero disfrutarlo a él. No quiero estar todo el tiempo regañándolo, no quiero estar todo el tiempo corrigiéndolo. Quiero poderme acercar con él y hablar y abrazarlo. Él todo el tiempo me dice: abrázame, papá. Ahora le dice a la pastora: abrázame, mamá. Sé por qué nos pide muchas veces eso, pero bueno, yo le digo al Señor: tú eres el que tiene el control de todo. Bueno, es eso. Aprendamos a disfrutar cada momento. Aprendamos a no estar en un sistema que te acelera y que cuando voltees hacia atrás después de 10 años digas: ¿qué hice? ¿Qué hice? Porque dice el Señor: si te afanas por ganar el mundo se queda. Pero lo que más importa es lo que tú hayas dejado como legado y lo que hayas disfrutado, lo que hayas vivido. Le dijo el Señor a sus discípulos: no tomaré esta copa ni partiré este pan con ustedes hasta que regrese. Dice: ustedes son mis amigos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Valorar a las personas. Eran sus discípulos, eran su creación, pero Él les dijo: ustedes son mis amigos, porque decidieron dejar todo para estar conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias.